Bienvenidos, librepensadores del reino. Antes de continuar, me gustaría que me hicierais un favor. Por favor, estoy empezando. Los comienzos son difíciles. El 90% de mi audiencia no está suscrita a mi canal. Os pido encarecidamente que os suscribáis. Me haríais un grandísimo favor. Que Dios os bendiga. Gracia y paz, amados hermanos. Siempre tenemos que tener claro por qué somos de un grupo, de una creencia, por qué nos identificamos como cristianos, como evangélicos, y por qué no somos testigos de Jehová, o por qué no somos mormones, o por qué no somos adventistas. Evangélicos. Pero evangélicos de molde. Parece como si la iglesia evangélica en el pasado fuera igual de inflexible, intransigente, soberbia que la de ahora, y con un anhelo de que todos crean lo mismo. Yo solo encuentro la explicación de que salgan así del adoctrinamiento del seminario. Mira si hay doctrina que puedan de alguna forma cambiar la visión del evangelio, como el juicio investigador en el caso adventista, o la venida invisible de Cristo en 1914 de los Testigos de Jehová, que sí que son cambios sustanciales respecto a las doctrinas evangélicas, pero en vez de eso elige algo que no cambia en nada en sustancia la fe evangélica. Hay muchas más, no es solamente una y esto lo quiero aclarar, pero cuando se trata de enseñanzas que tienen que ver con la persona de Jesús, para mí son fundamentales. Y para todo cristiano creo que son fundamentales. Y existe una de sus enseñanzas sobre Jesús, más allá incluso de que los testigos de Jehová niegan rotundamente la deidad de Jesús. Pero existe una enseñanza sobre la persona de Jesús que tanto adventistas como testigos de Jehová comparten, a pesar de que tienen ciertas distinciones entre ellas, pero que hace que yo mire con mucho recelo y diga, no, vosotros por allí y yo por este lado. Y una de esas enseñanzas y una de las que ellos comparten casi parecida es el hecho de la afirmación de que el arcángel Miguel es el Señor Jesucristo. Tanto los adventistas como los testigos de Jehová afirman eso, pero con una distinción. Por ejemplo, los testigos de Jehová afirman claramente, eso está en sus documentos, en sus credos, confesiones de fe, en todo lo que ellos sostienen de manera oficial, ellos afirman que el arcángel Miguel y Jesús son la misma persona. ¿En qué se basan ellos? En una explicación bastante pésima de un par de pasajes de las Escrituras. Por ejemplo, hay un pasaje de las Escrituras donde dice que Miguel y sus ángeles fueron a combatir contra el dragón y lo derrotaron, ¿no? Entonces ellos afirman que hay otro pasaje de la Escritura que dice que Jesús y sus ángeles iban a hacer algo. Así que aparecen esas dos expresiones en la palabra de Dios. En alguna ocasión se ha visto la expresión Miguel y sus ángeles. En otro lugar se ha visto la expresión Jesús y sus santos ángeles. Y por lo tanto, la cuestión que ellos llegan a alcanzar, la iluminación tan grande que ellos tienen es, como no hay dos ejércitos de ángeles, como no hay dos grupos de ángeles, como solo hay un ejército celestial, entonces cuando la Biblia dice Miguel y sus ángeles y cuando la Biblia dice Jesús y sus ángeles se refiere a la misma persona, solamente cambiándoles el nombre. Así que Jesús es literalmente Miguel y Miguel es literalmente Jesús. Esa es una manera correcta de interpretar las escrituras. Juan Manuel Baz, no es solo por esta comparación. Aunque es un buen argumento, hay muchos más. Tampoco demasiado. No es un tema en el que haya una evidencia nítida. Pero evidentemente no llegan a la conclusión por un solo versículo. La cuestión aquí es por qué esta doctrina cambiaría sustancialmente para ser esa terrible herejía. Afecta muy superficialmente o directamente en nada a los principios de fe evangélicos. Obviamente que no. Más allá de que la escritura diga que en alguna ocasión Miguel, el único que en Judas 9 se le atribuye el título de arcángel, de que Miguel aparezca con los ángeles, con un grupo de ángeles, realizando una acción y que Jesús aparezca en otras escenas bíblicas, incluso futuras,
con ángeles realizando otra acción, no significa que sean dos ejércitos separados. Significa que por un lado tenemos una escena donde están Miguel y ángeles y por otro lado tenemos una escena donde está Jesús y ángeles. Pero no vemos que en ningún momento esto nos lleve a pensar que son la misma persona. Bueno, como él no da todos los argumentos a favor de esta doctrina, daré yo los más relevantes. En primer lugar, el paralelismo que él dice está en Apocalipsis 12 del 7 al 12. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Sin argumentar demasiado, la Biblia muestra que el mundo, desde la entrada del pecado, existe un conflicto espiritual entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. El texto en cuestión menciona que la lucha es de Miguel contra Satanás, con lo que estaría en consonancia con que Miguel fuera Cristo, basado en que el conflicto es entre Cristo y Satanás, según Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el carcañar. Y que Miguel y sus ángeles vencieron por la sangre del Cordero. Lo más razonable es que esta lucha espiritual entre Miguel y sus ángeles incluyera la victoria de Cristo sobre Satanás en la cruz y que Miguel venciera. El texto que habla Jesús y sus ángeles se encuentra en varios pasajes. Pongamos Mateo 25:31 como ejemplo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Es cierto que da la sensación a que el texto de Apocalipsis ocurre o describe una lucha espiritual en un periodo largo de tiempo, y el de Mateo directamente nos habla de la parte final de ese acontecimiento, la segunda venida. Podemos decir que, bajo algunas visiones escatológicas, pudiera no ser el mismo evento. Pero sin entrar en interpretaciones escatológicas, podemos decir que los indicios sí que favorecen que Miguel sea Jesús. Como he dicho, no es el único argumento. Primera de Judas 1:9 lo llama arcángel, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. También Primera de Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. En este caso es cierto que el que tiene voz de mando y voz de arcángel, se puede tener la voz del arcángel sin ser arcángel. Además, es una cita casi literal del libro de Daniel. Daniel 12:1 y 2 dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Por cierto, Miguel es el único arcángel. No existe ninguna criatura llamada arcángel aparte de Miguel. Arcángel significa ángel, jefe o jefe de los ángeles. Además, dice que la voz de arcángel es la que resucita a los muertos. Si comparamos con Juan 5:26-29, es la voz de Cristo quien resucita a los muertos. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo,
También le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Los que están en los sepulcros oirán su voz. Por el versículo anterior, la voz del arcángel, o el que tiene voz de arcángel. Y hay muchísimo más. Tanto que si quisiera hacer un estudio exhaustivo con todos los textos y todos los paralelismos, podría estar más de una hora sin ningún tipo de relación. Entonces, al decir que esta afirmación se señala en un texto, solo es prueba de su ignorancia respecto a este tema, y que su intención no ha sido estudiar y profundizar en el tema, sino utilizar el hecho de que dos grupos religiosos crean que Miguel es Jesús como arma arrojadiza para desprestigiarlos. Juan Manuel, tu intención no es estudiar el tema, sino señalar, criminalizar y atacar a quienes no piensan como tú. Otra cosa interesante es que la Biblia muestra con claridad que solo Dios es adorado, solo Dios recibe adoración y que los ángeles en ningún momento reciben adoración, pero Jesús sí recibe adoración, mostrando que Jesús no puede ser un ángel, que Jesús no es un ser angelical, que Jesús es Dios. Y eso es una enseñanza que nosotros sostenemos, que Jesús es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Por lo tanto, nosotros siempre hemos visto en las Escrituras una distinción entre Jesús, el Hijo de Dios, y los ángeles, seres angelicales creados por Dios. Siempre hemos visto una distinción entre Jesús, eterno, ángeles creados. Jesús adorado, ángeles no pueden ser adorados. Pero sí es cierto que también en la Escritura, a lo largo de los años, se le ha atribuido a Miguel, quizá a manera jerárquica o de posición, una altura superior al resto de los ángeles. Pero a nivel jerárquico, nunca se le ha atribuido propiedades o atributos que digan que él no es un ángel o es más que un ángel. Simplemente Miguel aparece en algunas escenas, pero como una figura angelical, nunca como la figura del Señor. Así que Miguel y Jesús no son la misma persona. Aquí dice básicamente que un ángel no puede ser adorado porque un ángel no puede recibir adoración y que un ángel no puede ser Dios. Y es cierto que la Biblia enseña que no debemos adorar a los ángeles. Por ejemplo, está claramente descrito en Apocalipsis 22, del 8 al 9. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y cuando oí y vi y me mostré para adorar a los pies del ángel que me mostró estas cosas, y me dijo: no hagas esto, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios, entre otros versículos. Pero algo curioso es que la Biblia muchas veces a Dios se le llama ángel. Por ejemplo, en Génesis 48:16, el ángel que me liberta de todo mal bendiga a estos mozos, y mi nombre se ha llamado en ellos, y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multipliquen en gran manera en medio de la tierra. Además, este ángel aparece varias veces en la Biblia, y si se le puede adorar. Por ejemplo, vemos la adoración al ángel de Jehová en Génesis 18, del 1 al 2. Después le apareció Jehová en el encimar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Ahí vemos al ángel de Jehová con 2 ángeles. El ángel de Jehová no reprende la adoración, y la Biblia lo llama Jehová durante varios capítulos. Otro texto donde se puede adorar al ángel de Jehová y se le llama Dios es Jueces 13, 20 y 22. Porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová. Y dijo Manoa a su mujer: ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Entonces,
La Biblia llama a Dios ángel, sí, varias veces. La Biblia enseña que ese ángel se presentó en forma humana, sí, varias veces. La Biblia permite su adoración, sí, varias veces. Entonces, la cuestión aquí es que si ese ángel que me libra de todo mal, ese ángel de Jehová es Miguel. Esto último es donde hay una menor base, pero si crees que ese ángel es Miguel o no, ¿en qué cambia los fundamentos de tu teología? En nada. ¿Cuál es esa terrible herejía que afecta frontalmente a la salvación? Ese error fundamental contra los principios evangélicos y protestantes. Aquí solo vemos a un pastor calumniar, difamar y sembrar discordia y división. Algunos llegan a decir, ya, pero la Biblia a veces ha llamado hijos de Dios a los ángeles. Sí, y de alguna manera eso es cierto. Nosotros encontramos eso, por ejemplo, en el libro de Job. También vemos eso en otros pasajes de la Escritura. Hay ciertos momentos en los que se les llama así a los ángeles, pero es que a Jesús no se les llama de la misma manera, porque Jesús, a diferencia de nosotros, que también se nos llama hijos de Dios, ¿verdad? Porque la Biblia también dice que todo aquel que cree en Él se le ha dado potestad de ser hecho hijo de Dios. Pero ¿cuál es la clara distinción de que Jesús es el Hijo de Dios? El Hijo de Dios. Dios el Hijo. Y nosotros somos llamados hijos de Dios. Y los ángeles en alguna ocasión son llamados hijos de Dios. Pero siempre hay una distinción clara sobre Jesús, no como otro más, sino como el Hijo de Dios, como Dios el Hijo, y por lo tanto no podemos nunca concluir que Jesús y el arcángel Miguel son la misma persona. Sin entrar en lo de Job, no podemos concluir que es Jesús, Miguel, al 100%. Habría argumentos a favor y en contra, pero no afecta de ninguna manera a la esencia del Evangelio ni es una terrible herejía, como dice él. Además, la mayoría de los indicios apoyan la opinión de que efectivamente el arcángel Miguel es el ángel de Jehová. Así que en cuanto a eso, los testigos de Jehová están claramente equivocados, pero entendemos que siempre van a tener que torcer la Biblia para reducir a Jesús y no otorgarle la deidad que la Biblia con toda claridad le otorga. Tienen que retorcer mucho la Biblia para no concluir que Jesús es verdaderamente Dios. Así que por un lado los testigos de Jehová dicen esa barbaridad. Los testigos de Jehová tuercen la Biblia. ¿Y cómo se llama lo que haces tú, Juan Manuel? Diciendo que Dios en la escritura no se le llama ángel. ¿Estás torciendo la Biblia, sí o no? Los adventistas intentan desmarcarse de los testigos de Jehová. Los adventistas intentan decir, bueno, nosotros no hemos caído en ese horrible error de los testigos de Jehová de negar que Jesús es el Hijo de Dios o incluso que Jesús es la segunda persona de la Trinidad, sino que nosotros decimos que se intercambian los nombres. En unos documentos oficiales de la Iglesia Adventista se atribuye al hecho de que Jesús y Miguel son nombres y que cuando la Biblia se refiere a Miguel y que cuando la Biblia se refiere a Jesús, lo único que intercambian son nombres, pero realmente no es que sean personas, la misma persona, Jesús es Dios y Jesús es un ángel. No, no, es que cuando se habla de Miguel no es un ángel, cuando se habla de Miguel es Jesús. Eso es lo que ellos quieren decir, es medio complicado, ¿no? Medio lioso. No sería tan complicado si te hubieses molestado en estudiar el tema antes de hacer el vídeo. Yo creo que para desmarcarse un poco de los testigos de Jehová, que son más claros con su afirmación y lo retuercen completamente, para quedar en un camino intermedio, ellos enseñan esto, que el nombre de Jesús y el nombre de Miguel son nombres intercambiables. Es decir, que cuando la Biblia dice Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón, ese Miguel es Jesús, porque simplemente es el nombre, que a veces podemos ver que le llaman Miguel, a veces podemos ver que le llaman Jesús, a veces podemos ver que le llaman Emanuel, a veces podemos ver que le llaman el Hijo de Dios, a veces podemos ver que le llaman el Hijo del Hombre, pero al final se trata de Jesús. ¿Eso es correcto? No, porque la Biblia muestra una distinción muy clara entre que en una escena tenemos a Miguel el arcángel y en otra escena tenemos a Jesús el Señor. Incluso en un momento, cuando hay una disputa por el cuerpo de Moisés, nosotros vemos que Miguel le dice a Satanás, el Señor te reprenda, mostrando claramente que él no es el Señor. Si Miguel fuera Jesús y solo cambiase el nombre, Jesús reprendería directamente a Satanás. Pero Miguel en esa escena
escena claramente dice, el Señor te reprenda, distinguiéndose del título de Señor, distinguiendo que Él no es el Señor y por lo tanto mostrando que Miguel no es Dios, que Miguel es un ángel, que Miguel es el arcángel Miguel, pero no es el Señor. ¿Cuántas veces Jesús dice que el Padre va a hacer una acción? ¿Cuántas veces Jesús habla con el Padre? Si por decir que Dios te reprenda ya no puede ser Jesús, creo que hay muchos más versículos y le daríamos la razón a los testigos de Jehová en esto. Por supuesto, tu intención es que quien te escuche es que a estos grupos no les llamen hermanos, para crear división y discordia. Deberías enseñar que Juan Calvino, fundador de las iglesias calvinistas, reformadas o presbiterianos, no son tus hermanos porque él dijo esto. Comparto la opinión de quienes atribuyen esto a la persona de Cristo, pues es lo más apropiado para el tema, representarlo intercediendo en defensa de su pueblo elegido. Miguel puede referirse a un ángel, pero me inclino por la opinión de quienes lo atribuyen a la persona de Cristo, pues es la representación más adecuada para que se alce en defensa de su pueblo elegido. El ángel llama a Miguel el príncipe poderoso, como si dijera Miguel debe ser el guardián y protector del pueblo elegido. Cierto es que Calvino tenía también citas en los que dudaba de esta posición, pero al final nos quedamos con que él la apoyó de forma contundente, ni tampoco la desacreditó de forma contundente. Más bien la apoyó más que la desaprobó. Y también deberías enseñar que John Wesley, fundador de la Iglesia Metodista, tampoco es tu hermano, pues él dijo esto de Daniel 10:13. Me resistió. Dios permitió que los malvados planes de Cambises se llevaran a cabo por un tiempo, pero Daniel con sus oraciones y el ángel con su poder finalmente lo vencieron. Y esto mismo sentó las bases de la ruina de las monarquías persas. Miguel. Aquí se suele entender que Miguel se refiere a Cristo. Permanecí para contrarrestar, frustrar sus planes contra el pueblo de Dios. Daniel 10:21. Miguel, Cristo, es el único protector de su iglesia, cuando todos los príncipes de la tierra la abandonan o se oponen a ella. Daniel 12:1. Para los hijos, el significado parece ser que así como tras la muerte de Antíoco los judíos tuvieron cierta liberación, así también habrá una liberación aún mayor para el pueblo de Dios cuando Miguel, vuestro príncipe, el Mesías, aparezca para vuestra salvación. Y puedo seguir. Philip Melanchthon afirmó acerca de Miguel en Daniel 10. El príncipe Miguel, a quien aquí en adelante se le llama el príncipe del pueblo de Dios, estaba presente con el buen ángel. Entiendo que es el mismísimo Hijo de Dios, el Logos o el Verbo, como lo llama Juan. Andrew Wheeler, 1562-1621, escribió sobre varios que creen que Jesús es Miguel en su comentario Septuple. Todos concuerdan en que Miguel no es aquí un ángel creado, sino Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el príncipe de los ángeles. Carl Beckwourth escribió lo siguiente: un problema similar surge con la identidad de Miguel. Si bien algunos comentaristas son más reservados que otros en su juicio sobre esta cuestión, casi todos reconocen que Miguel es el Hijo de Dios. Mayer y en cierta medida Calvino son los únicos disidentes. Nuevamente la conclusión de los reformadores se derivan de una lectura atenta del texto y de una consideración teológica de la obra asignada a Miguel. Dado que nuestros comentaristas asumen que persona y obra van de la mano, cuando leen que Miguel es el príncipe del pueblo y que su oficio pertenece únicamente a Cristo, concluye que Miguel no debe entenderse como el ángel, sino más bien como aquel que es semejante a Dios. John Hill. Pero he aquí que Miguel, uno de los príncipes principales, vino a ayudarme, llamado en el Nuevo Testamento Arcángel, príncipe de los ángeles, cabeza de todo principado y potestad, y no es otro que Cristo, el Hijo de Dios, un ángel increado, quien es uno o el primero de los príncipes principales, superior a los ángeles en naturaleza, nombre y oficio. Daniel 10:21, y no hay nadie que me apoye en estas cosas, sino Miguel, vuestro príncipe,
Cristo, el príncipe de los reyes de la tierra, él era el príncipe protector y guardián del pueblo de los judíos. Él es el ángel que los precedió en el desierto, los protegió en él y los guió a la tierra de Canaán. Daniel 12:1, el arcángel que tiene bajo su mando a todos los ángeles del cielo y a su autoridad, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, quien es como Dios. Matthew Henry, Daniel 12:1, el ángel le había contado a Daniel cuál fiel amigo era Miguel para la iglesia. Él siempre demostró esta amistad en el mundo celestial, y los ángeles lo sabían, pero ahora Miguel se levantará en su providencia y obrará liberación para los judíos cuando vea que su poder ha desaparecido. Deuteronomio 32:3-6. Cristo es ese gran príncipe, pues él el príncipe de los reyes de la tierra. Apocalipsis 1:5. Parece haber buenas razones para considerar a Miguel como el Mesías. Tal era la opinión de los más destacados entre los antiguos judíos. Con esto concuerdan todas las representaciones bíblicas de Miguel. Aparece como el gran príncipe que defiende a Israel. Y se le llama el príncipe de Israel. Daniel 21. Aparece como el príncipe que defiende a Israel. Daniel 12:1. Y se llama el príncipe de Israel. Daniel 10:21. William L. Alexander, entre otros teólogos de la talla de Adam Clay, 1760-1832, Charles Spurgeon, 1834-1892, Ernest Wilhelm Hendersberg, 1802-1869, Isaac Watts, 1674-1748, John Hill Baptiste, 1697-1791, Juan Calvino, 1509-1564, John Wesley, 1703-1791, Jonathan Edward, 1703-1758, Joseph Mertenson, 1748-1821, J.P. Lange, 1802-1884, Matthew Henry, 1662-1714, Martin Luther, 1483-1546, Matthew Poole, 1624-1679, Samuel Hosley, 1733-1806, Theodore Beza, 1519-1605. Todo esto son los herejes terribles. Y no solo son tus hermanos, todos los que desarrollaron la fe que tú practicas. Así que tanto testigos de Jehová diciendo que Jesús y Miguel son la misma persona, reduciendo así a Jesús a una figura creada por Dios, pero no a Dios mismo. Los testigos de Jehová con esa afirmación ya muestran nuevamente que son una secta herética. Los adventistas, por otro lado, lo intentan cubrir un poco diciendo, no, se trata de Jesús, solo que ahí le llaman Miguel, como allí le llaman Emmanuel, como allí le llaman de esa manera. Pero obviamente las escrituras no muestran que esa escena se trate de Jesús con el nombre de Miguel, sino que distinguen Jesús y Miguel, el Señor, Dios, el Hijo de Dios y el Arcángel. Por eso, entre otras cosas, nosotros nos vamos desmarcando cada vez más de ciertos grupos religiosos, sobre todo cuando se trata de la persona de Jesús. Ahora, déjenme hacer una pregunta. Nosotros siempre hemos sabido que cuando se trata de la persona de Jesús, hablamos de doctrinas fundamentales y no de doctrinas secundarias. Por eso a lo largo de la historia, las herejías más fuertes que se han levantado y que se han considerado herejías, siempre, muchas veces, la mayoría tenían que ver con la persona de Jesús, con la Trinidad, con hechos fundamentales de nuestra fe. Ahora, si los adventistas están cometiendo ese error en cuanto a la persona de Jesús diciendo que solo es un nombre distinto y los testigos de Jehová están cometiendo ese grave error, esa horrible herejía diciendo que Jesús y Miguel son la misma persona, me pregunto una cosa y quiero escuchar sus comentarios. ¿Podemos considerar a esos grupos hermanos o podemos decir que tocan doctrinas fundamentales y en ese sentido ya no podemos considerarlos hermanos? Bueno, pues ese camino intermedio de la terrible herejía fue el defendido por muchísimos protestantes. Juan Calvino, según tú, también sería un terrible hereje
porque no haces un vídeo diciendo que Juan Calvino y teólogos metodistas, bautistas, etcétera, eran unos terribles herejes. Ah, no, que esos son los que establecieron los pilares de lo que crees tú ahora. O sea, no importa la verdad, solo importa desprestigiar a grupos porque por un hecho emocional tienes algo en su contra. Porque los testigos de Jehová sí que puedes decir que se alejan de los credos evangélicos y puedes hacer vídeos llamándolos terribles herejes y desde tu postura con razonamientos válidos, pero no con este argumento. En el caso de los testigos de Jehová y del pensamiento de los adventistas, ¿ustedes creen que los dos muestran una herejía o unos muestran una herejía y otros un error doctrinal porque tampoco están negando que Jesús sea Dios de alguna manera? ¿Qué piensan ustedes? Me gustaría verlo en los comentarios, pero aquí solamente quería plasmar que para mí son temas demasiado serios, demasiado importantes y fundamentales para decir, por eso no soy testigo de Jehová, por eso no soy adventista, entre otros, que nadie piense, solo por eso. No, por varios. Este solo es un vídeo de otros que iremos haciendo de por qué no soy adventista, de por qué no soy testigo de Jehová, por qué no soy mormón, por qué no soy católico romano. Iremos haciendo vídeos de vez en cuando explicando ciertas cosas, porque si nos vamos a llamar cristianos, evangélicos, protestantes, deberíamos saber por qué lo somos, ¿no? Porque al final debemos tener claras nuestras convicciones y no simplemente estar en el grupo en el que estamos esperando que por la gracia de Dios estemos en el grupo acertado. Pues en el grupo en el que estás, una gran parte de los teólogos en los que se basa su teología creen que Miguel era Jesús, así que quizás deberías repensar si deberías llamarte evangélico. Sabemos que por la gracia de Dios nuestros ojos han sido abiertos, pero tenemos que tener claras nuestras creencias y convicciones. Así que dejen su opinión. ¿Son herejías fundamentales? ¿Son errores doctrinales? ¿Se les puede llamar hermanos? ¿Qué piensan ustedes? Comenten a la luz de la palabra. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes siempre. Y recuerden que los amamos en el Señor. Librepensadores del reino, espero que hayan disfrutado y le hayan sido de bendición esta información. No olviden suscribirse, me harían un gran favor. Que Dios os bendiga.